Yo sigo yendo a las universidades, sigo yendo a veces a los equipos de gobierno, por cierto, de los gobernadores de los 3 partidos que están preocupados por este tipo de cosas, y sigue brincando todo el tiempo esta confusión sobre el concepto de género. Yo he hecho un pequeño dispositivo discursivo, no les voy a hacer aquí ningún numerito, pero algo que los hace imaginar y darse cuenta que es el género, y que es plantearles que si yo de repente aquí trajera a unos investigadores suecos y noruegos, hombres y mujeres, y los encuero, y traigo a unos investigadores que vienen de los países árabes, del Islam, hombres y mujeres, y las encuero, y los agarro a ustedes y también los encuero, ¿verdad? Lo que vamos a ver es que todos los hombres, los escandinavos, los árabes y los hombres mexicanos, todos tienen pene y testículo, y todas las mujeres noruegas, suecas y árabes y las mexicanas tenemos vagina y tenemos pecho. Esa es la sexuación, esa es la diferencia sexual. El género es lo que en Escandinavia, en el Islam y en México se considera que deben de hacer los hombres y las mujeres. Aquí no tenemos que andar con chador ni con velo. Tampoco tenemos, como tienen los países escandinavos, una presidenta mujer casada con otra mujer, ¿no? Aquí ya me imagino que un gay o una lesbiana quisiera ser presidente de algo o rector de una universidad o una cosa así, bueno, sería el escándalo. Estamos como a la mitad. Ni tenemos el género que se tiene en los países árabes, en donde sí el papel de la mujer es un papel todavía muy subordinado, y en donde simplemente que se les vea el pelo es un incentivo erótico tan fuerte para los hombres que hay que andar tapadas, porque si no, pobres señores andarían con el pito parado todo el tiempo, ¿verdad? Entonces hay toda una construcción en torno al cuerpo, por ejemplo, de las mujeres, que no tenemos acá. Acá las chavas pueden andar en unas minifaldas y en unos escotes que seguramente producen efectos en los varones, ¿verdad? Pero nadie les va a decir que se pongan un chador o un velo. Pero tampoco tenemos la libertad que tienen en los países escandinavos. Entonces el género es esa lógica cultural que hace que en los países escandinavos hombres y mujeres sepan que lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres son cuestiones mucho más unisex, y es lo que en los países árabes obliga a las mujeres a estar en una situación de subordinación, de a veces no poder manejar un coche, de no poder ir a la universidad o tener que hacerlo tapadas. Veía yo en las noticias el otro día cómo acaban de de inventar un velo para que las árabes puedan jugar fútbol con el velo puesto. En el periódico español El País, en la última página, siempre trae una entrevista con alguien extraño, y trae la entrevista con la chica, creo que es una chica holandesa, que inventó un velo especial para que la tela no haga ruido y no las moleste mientras están jugando fútbol, y juegan fútbol pues con unos pants así que tapan totalmente su cuerpo por esta prohibición a que se vea el cuerpo, ¿no? Aquí me acuerdo cuando nuestro equipo de fútbol se planteó que las chavas usaran los shorts todavía más cortitos y las camisetas así sin mangas, porque además pues se veían muy bien sus cuerpos. Entonces todas estas ideas que tenemos son ideas culturales, y que nos damos cuenta de qué tan construidas son solamente cuando cambiamos de país o cuando cambiamos de clase social. Si yo traigo de alguna comunidad indígena remota de México a unas jovencitas de repente al ITAM, donde yo doy clase y donde también hay unas especies como de desfiles de modas impresionantes, ¿verdad? Supongo que se van a sorprender de la manera en que las chicas pueden llegar vestidas en la universidad, ¿no? Porque en su pueblo o en su comunidad la lógica de género todavía tiene que ver mucho con valores del siglo XIX. México es un país en donde tenemos 3 tiempos históricos viviendo, digamos, simultáneamente. Tenemos comunidades que viven con esquemas del siglo XIX, la mayoría del país vive con esquemas del siglo XX, y hay una minoría ilustrada vinculada a una clase social y también al conocimiento y a las universidades, ¿no?, que vive con esquemas del siglo XXI. Tenemos una ciudad como la Ciudad de México, donde hay matrimonio entre personas homosexuales, ¿verdad? Y tenemos otras partes
en donde los homosexuales son perseguidos, son linchados, son estigmatizados, ¿no? Y eso tiene que ver con el género. El género lo que hace es que nos da ideas de qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres. Y el género se ha construido a lo largo de siglos, ¿no? Con esquemas históricos, y tuvo una razón que ser. O sea, ustedes imagínense, en la época del paso del Paleolítico al Neolítico, pues la diferencia sexual sí estableció una división sexual del trabajo, claro que sí. Y claro que durante muchos siglos todo el tema de la reproducción imponía una serie de limitaciones a las mujeres, y las mujeres además morían como moscas después de los partos y con las infecciones. Fue muy complicado el tema de la diferencia sexual, pero en el siglo XXI, con el uso de los anticonceptivos, con el tema de cómo la mayoría de los trabajos ya están automatizados y con máquinas, en donde la fuerza, que es indudable que los hombres son más altos y más fuertes proporcionalmente que las mujeres, eso no lo vamos a negar, lo vamos a aprovechar, que ellos sean los cargadores en los mercados y las mudanzas, adelante. Yo no voy a pelear un hombre por trabajar en una mudanza, pero en los trabajos de la cabeza, en los trabajos intelectuales, donde la fuerza no juega un papel diferencial, ¿por qué ahí sigue habiendo una predominancia masculina? ¿Y por qué las mujeres les cuesta tanto llegar a esos puestos de toma de decisiones? Y ahí tiene que ver que esta división sexual del trabajo, que tuvo una legítima, digamos, razón de existir, sigue persistiendo en algo que es el gran debate hoy sobre la conciliación trabajo-familia. Es decir, las mujeres hemos luchado desde el siglo XIX con las sufragistas por, primero, tener los mismos derechos políticos que tenían los hombres, ¿no? Poder votar, poder ser votadas, poder entrar a las universidades. Se nos olvida que durante mucho tiempo la educación era una educación para los hombres. Benito Juárez fue el primero que abrió una escuela secundaria para mujeres, pero durante mucho tiempo se consideró que la educación era un asunto, la educación superior, para los hombres. Cuando Matilde Montoya, la primer médica mexicana, quiso estudiar medicina en la universidad, tuvo que pedir permiso en la Cámara de Diputados. Y el día que Matilde Montoya se recibió de médica, Porfirio Díaz, el dictador presidente, vino a su examen, ¿no?, junto con Romero Rubio, el secretario de Gobernación, porque era todo un tema que hubiera una mujer médica, y la sociedad se dividió entre quienes argumentaban que qué horror que las mujeres iban a perder su feminidad si estudiaban medicina, ¿verdad? Y quienes decían, no, qué bueno que va a haber mujeres médicas, porque así las mujeres van a poder ir con alguien de su sexo, que no les importe que las vean encueradas, etcétera, etcétera. Pero hoy, no sé aquí en Querétaro si hay facultad de medicina, pero en la UNAM, más de la mitad de los estudiantes de medicina son mujeres, y ya no sorprende. Pero ustedes revisan los directores de los hospitales y del sistema político de los institutos y eso, y no hay mujeres. Y no hay mujeres porque, claro, a las mujeres nos gusta también tener hijos, pero el tener hijos por el género se ve como un trabajo exclusivamente de las mujeres. Y ahí entramos al tema de conciliación trabajo-familia, ahí entramos al tema de que muchas estudiantes dejan la carrera cuando se casan o se tienen que recibir después. Es decir, cómo en esta lucha por ocupar los espacios públicos no ha habido una lucha similar de los hombres por apropiarse de los espacios privados, por reclamar su derecho a tener tiempo para disfrutar a sus hijos, para estar en la casa, para descubrir lo rico que también puede tener ese lado. Entonces, todo el debate político en este momento, no el de la transversalización de género, sino de cuál es el desafío para lograr igualdad, tiene que ver con dar un equilibrio. Ahorita las mujeres están todas yéndose al campo de lo público y casi no vemos hombres en el campo de lo privado, porque tampoco hay incentivos para los hombres. Y qué bueno que están aquí los compañeros del sindicato, porque una de las cosas que están haciendo los sindicatos es plantear el tema de los permisos parentales para los hombres. Cuando un padre tiene un hijo, a veces le dan el día en que va a parir la mujer, pero pues tiene que regresar al trabajo porque pues tú no lo estás pariendo, como si el hecho del acompañamiento
y de esa primera semana o 2 semanas, ¿no? Entonces hay tantas cosas que cambiar y que reformular con perspectiva de género, desde esos permisos parentales para los hombres, ¿no? Porque en los trabajos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando de repente se dice que el niño necesita que la mamá vaya a la escuela, ¿no? Oye, le dices a tu mamá que mañana venga, porque si le dicen, dile que tu papá venga, ¿no? Pues mi papá no le van a dar permiso en el trabajo para venir a una junta de mi escuela, pues, ¿no? Entonces, el PNUD y la OIT acaban de sacar hace 2 años un estudio sobre conciliación trabajo-familia en América Latina. Estudiaron todos los países de América Latina, estudiaron México evidentemente, y plantean que este es el gran tema para la sustentabilidad de sociedades democráticas y que es un tema que de alguna manera no ha estado claramente presente en las agendas políticas, o si está de una manera, digamos, fragmentaria, o sea, se piden más guarderías. Bueno, pero ¿qué pasa con quienes tienen padres y madres ancianos? A veces ya el tema no es quién se ocupa del niño, sino quién se ocupa del abuelito de la casa, o quién se ocupa del papá enfermo, o de la persona discapacitada o inválida. Y esto va llevando a una discusión que se está dando bajo el término ciudadanía incluyente. ¿Qué quiere decir la ciudadanía incluyente? Bueno, la ciudadanía se supone que es el conjunto de derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Pero una ciudadanía incluyente, y esto lo están planteando países como Holanda, los países escandinavos, Canadá también tiene toda una discusión sobre eso, es meter el tema del cuidado dentro de los derechos y las obligaciones de la ciudadanía. Es decir, todos los seres humanos tenemos derecho a que nos cuiden, y todos los seres humanos en nuestra edad adulta, o sea, pasando la adolescencia y antes de entrar a la tercera edad, tenemos la obligación de cuidar a los demás. Y es empezar a cambiar el esquema bastante deshumanizante que hay de relaciones, ¿no? Poniendo en el centro de la atención política el cuidado de los seres vulnerables. O sea, desde que nacemos hasta que llegamos a la adolescencia, todos los seres humanos necesitamos que nos cuiden. A partir de la adolescencia ya podemos responsabilizarnos y empezar a cuidar. Y cuando envejecemos, o cuando nos enfermamos, o cuando tenemos alguna discapacidad, necesitamos cuidados especiales. Y las sociedades que están poniendo en el centro de su agenda política este tema del cuidado de los seres vulnerables son las que están planteando el esquema de conciliación trabajo-familia. Y esto tiene que ver con la perspectiva de género en cuanto a política, ¿no? Las maneras de hacer eso son varias. Existe, por ejemplo, algo que aquí un grupo de feministas estamos impulsando, y es que se plantea una ley de dependientes. ¿Qué pasa cuando una persona que trabaja tiempo completo, por ejemplo, y que tiene una persona discapacitada en la casa que requiere cuidados y atenciones de a quien no puede dejar sola, ¿no? Y no tiene dinero para contratar un cuidador, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay adultos que ya no te caben dentro de tu seguro familiar, pero que tienen algún problema o alguna discapacidad? Entonces son una cantidad de temas, de una riqueza, todo lo que implica esto de género, porque el género es una de las dimensiones más íntimas. Todos estamos metidos en relaciones de género. Todos somos vistos o como hombres o como mujeres, y somos tratados como hombres o como mujeres en nuestras relaciones. Y al mismo tiempo es una dimensión importantísima de la política y, como dice la Cumbre de Europa, de la ciencia y del conocimiento. Entonces, los seres humanos somos seres biopsicosociales. Habrá cosas específicas con la biología y con la diferencia sexual, habrá cosas importantes con el psiquismo, ¿no? Y habrá cosas muy importantes con lo social, con la normatividad, con las leyes. Y el tener la capacidad de tener una mirada que esté todo el tiempo diciendo qué le toca a los hombres y qué le toca a las mujeres. Porque si tú nada más piensas que el género es un asunto de mujeres, lo que acaba pasando, que es una cosa que nos tocó de cerca en el PUEG de la UNAM vivir, es que hace unos años, y cuando vine al taller conté esto, pero creo que hay muchas personas que no estaban en el taller, además quiero que el señor rector lo conozca, la fábrica de zapatos Canadá
es de una mujer de Guadalajara, de Jalisco, y es la dueña, es una mujer muy progresista, muy padre, que ha abierto una serie de fabriquitas todo alrededor en Jalisco y algunas en Guanajuato, donde maquilan para los zapatos Canadá, y ha puesto a gerentes mujeres a cargo de esas